Vamos a continuar en esta serie que se titula como Señor, enséñanos a orar. Esta fue una única petición que hicieron sus discípulos a Jesucristo. Los discípulos estaban andando con el Señor Jesús, le estaban viendo predicar, le estaban viendo sanar, le estaban viendo hacer milagros, y aparte Jesucristo compartió de su vida de oración con ellos. Y ellos, ¿qué petición le hicieron a Jesucristo? Señor, enséñanos a orar. Y estamos viendo esta oración modelo del Padre Nuestro, y vamos a ver hoy el versículo 3. El versículo 3 que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es el estudio de hoy. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Notemos una cosa, hermanos, que antes de pedir por nuestras necesidades, Jesús, ¿qué le enseñó a sus discípulos? A orar, ¿para qué? Alinear su voluntad con la voluntad de Dios, ¿sí? Antes de que Jesucristo les enseñase a pedir por el pan diario, les enseñó a qué, nuevamente, hermanos, a que ellos alinearan la voluntad de Dios, su voluntad con la voluntad de Dios. Que en el versículo 2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en el versículo 3 que vamos a estar estudiando el día de hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es el versículo que vamos a estar estudiando hoy, así que vamos a poner este servicio en oración. Padre, que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra en esta noche, que podamos aprender, que podamos tener esa confianza de pedirte a ti según tu voluntad, Señor. Pedir ese pan diario que necesitamos para alimentar nuestros cuerpos, que podamos reconocer, Señor, que tú tienes el control de todo y tú conoces también nuestras necesidades, pero tú estás atento a que nosotros te las pidamos en oración, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de pedir el pan diario, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, esta petición de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tiene tres elementos importantes. Primero, muestra nuestra necesidad diaria para con Dios. También muestra nuestra provisión diaria y nuestra dependencia diaria. Hermanos, el hecho de que nosotros estemos pidiendo el pan diario a Dios, ¿eso qué demuestra? Una necesidad diaria. Y todos absolutamente tenemos esa necesidad. ¿O quién de nosotros puede pasar un día, 2 días, 1 mes, 2 meses sin comer el pan? ¿Quién de nosotros? Quizás un día, ¿cierto? Quizás una semana sin comer pan, ¿cierto? Sin comer alimento. Quizás 1 mes, 40 días, que fue el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero 2 meses, 3 meses sin poder comer ese pan. Realmente es algo, o ese alimento, realmente es una necesidad diaria que todos necesitamos. Una necesidad diaria de pedir el pan de cada día a Dios. Pensemos por un momento en el proceso de recibir pan en la mesa. Pues, por un lado, hermanos, para poder recibir pan o tener pan en la mesa, ¿qué se necesita para elaborar el pan? ¿Qué se necesita para elaborar el pan? Se necesita trigo, ¿cierto? Y para que haya trigo, ¿qué proceso tuvo que haber pasado? ¿Alguien tuvo que qué? A ver, ¿qué sembrar? Dios tuvo que proveer la lluvia o que por medio de algún sistema regaran esos campos. Después de sembrar y ser regados los campos, ¿qué se tiene que hacer? Cuidar. Después, ¿qué? Cosechar. Después preparar. Después mezclar con algunos elementos, leche, agua, sal, etcétera.
después hornear, empacar, transportar y ponerlo en venta. Ese es el proceso para que haya alimento en el Justo y Bueno, que haya alimento en las tiendas, que haya alimento en las panaderías. Ahora, por otro lado, la otra cara de la moneda es que simplemente con que haya alimento en esas tiendas, nosotros nos alimentamos, ¿o qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber para poder nosotros adquirir ese alimento? Tiene que haber dinero, ¿cierto? Esa es la otra cara de la moneda. Por un lado, Dios provee el alimento en los campos, hace florecer los campos, se puede llevar a cabo ese proceso de hacer el alimento, pero por otro lado nosotros necesitamos dinero para poder comprar esos alimentos, ¿Qué significa entonces, hermanos, que nosotros pidamos a Dios nuestro pan diario? Que nos dé los recursos necesarios para que nosotros podamos comprar ese pan diario. Pero para poder tener esos recursos, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos trabajar, ¿cierto? Pero antes de trabajar, nosotros es pedirle a Dios un entendimiento. ¿Para qué? Para aprender a hacer un oficio y después trabajar. También es pedirle a Dios que salud, porque podemos saber un oficio, ¿cierto? Podemos trabajar en algo, pero si no tenemos salud, nos es difícil trabajar, ¿cierto? También es pedirle a Dios trabajo para poder comprar el dinero, para poder comprar el pan. Y también, por otro lado, es pedirle a Dios que nos dé fuerzas cada día para adquirir ese pan. Si ven, hermanos, la necesidad diaria de que nosotros estemos pidiendo el pan diario a Dios, realmente, ¿quién de nosotros, siendo sinceros, pidió hoy el pan diario para sus mesas? Siendo sinceros. ¿Cierto que no? A veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque para nosotros realmente parece algo muy insignificante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos los recursos, tenemos el dinero, pero realmente esto es provisión diaria de Dios todos los días, hermanos. Es algo que Dios hace, Dios provee para nosotros. Realmente tener pan en nuestras mesas no es fácil, ¿sí? Por un lado, Dios tiene que proveer agua, Dios tiene que proveer alimentos en el campo, y por otro lado tiene que darnos la sabiduría, darnos la salud, darnos el entendimiento para poder trabajar y adquirir ese recurso. Amén, hermanos. Así que pedir por las necesidades básicas no es algo simple, no es algo simple. Que tengamos en claro eso. También, hermanos, notemos que en el versículo 3 dice el pan nuestro de cada día y no dice el postre nuestro de cada día. Hermanos, a veces aquí Jesucristo nos está enseñando a nosotros a pedir por las necesidades básicas y no por los deseos lujosos que nosotros a veces tanto deseamos. Vamos a ir a Santiago capítulo 4 del 1 al 4. Dice versículo 4, capítulo 4 del 1 al 4. Dice en el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Sí? ¿Listo? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Versículo 2, ¿qué dice? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si ven aquí la secuencia, hermanos, a veces nosotros,
Aquí el apóstol Santiago le está haciendo una exhortación a la iglesia en Jerusalén y le está diciendo a ellos que ellos están pidiendo, pero están pidiendo mal. Están pidiendo ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites, para gastar en cosas que realmente no son de necesidad básica. Así que hermanos, aquí lo que Jesús nos está enseñando a nosotros es a pedir para esas necesidades básicas, hermanos. Muchas veces en mis necesidades, lo que yo pienso que necesito, lo que yo pienso que requiero para mí, a veces realmente son codicias y deleites para mí, ¿sí? Así que, hermanos, tengamos presente que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Dios va a proveer para nuestras necesidades, que nosotros tenemos una necesidad diaria. Y hermanos, cada día trae sus propios afanes, sus propias complicaciones. Algunos hermanos presumen del futuro, ¿cierto? Algunos dicen o piensan que ya tienen todo organizado y están viviendo confiados en sus propias fuerzas, ¿sí? Están viviendo confiados en lo que ellos pueden hacer. Pero en Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Aquí está diciendo el que escribió este proverbio: no te jactes, no te jactes. ¿Qué es esa palabra no te jactes? No presumas del día de mañana. Porque realmente, hermanos, el futuro es incierto. Amén. El futuro es incierto. Quizás ahorita tengamos comodidades económicas, pero mañana podrá venir algún desastre en nuestras vidas y podremos quedar en la calle, ¿sí? Y eso es lo que hemos visto en algunos casos, ¿sí? En algunos casos que personas que han tenido mucho dinero han invertido en negocios y han fracasado, ¿sí? Yo tenía un vecino, hermanos, no sé si ustedes se acuerdan lo del DMG aquí en Colombia, ¿sí? Pues el vecino o mi amigo tenía pues una ferretería, él trabajaba ahí en Chiquinquirá, le iba bien en sus negocios y montaron esa oficina del DMG al frente de la casa de él, y él ¿qué hizo? Pues al ver que eso estaba fluyendo, tomó todos sus bienes, los vendió e invirtió en eso. Justo después de invertir en eso, como a los 8 días, se cayó toda esa red y él quedó prácticamente en ceros, en la calle. O sea, no nos jactemos del día de mañana, no vivamos confiados en lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros podemos tener. ¿Cuál es la otra cara de la moneda, hermanos? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Andar afanados por el futuro, andar preocupados por las necesidades básicas que vienen en los años siguientes. ¿Quién de nosotros ha estado ahí? ¿Quién de nosotros ha estado preocupado por el futuro? ¿Cierto? Todos, ¿cierto? Siendo sinceros todos, estamos pensando tal vez con la comida ahí en la casa, pensando, bueno, y dentro de una semana, ¿qué voy a comer? Dentro de un mes, ¿cómo voy a ganar el dinero para suplir esas necesidades en mi casa? Y nos llenamos de esa ansiedad o de esos afanes. Pero Mateo capítulo 6, desde el versículo 31 al 34 dice, Jesucristo le está diciendo ahí en el sermón que dio: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Escuchen muy bien, hermanos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Creo que como padre, como algunos de ustedes son padres, ustedes saben que sus hijos que tienen que alimentarse, ¿cierto? Tienen que recibir alimento diario y lo tienen ustedes muy bien presente en sus mentes. ¿Y qué van a hacer? Querer proveer para las necesidades de sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué dice acá? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
¿De qué cosas está hablando acá Jesucristo? De la comida, de la bebida. Ahí, comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Nuestro Padre sabe, hermanos, que tenemos esas necesidades. Él sabe que tenemos una necesidad diaria de comer, de vestir y de beber. Amén. Pero en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Alguien que me dé una idea. Amén. Sí, amén. Y por eso es que va después, o sea, es esta porción de la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, va después de alinear que nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo aquí a sus discípulos? No se afanen, no se turben, no tengan ansiedad por el día de mañana. Preocúpense por el día de hoy, por lo que van a comer hoy, por lo que van a vestir hoy, que cada día trae su propio afán, su propio mal. ¿Sí? Hermanos, así que es malo hacer planes para el futuro. No necesariamente, ¿sí? Es bueno, hermano, tener planes para el futuro, pero alineados a la voluntad de Dios, confiando en su provisión. Porque, hermanos, o sea, hay personas que, como lo dije ahorita, confían más en sus fuerzas, en sus conocimientos, en sus oficios, que confían en Dios. Y nuestra confianza, hermanos, en esto debe estar puesta es en Dios. Él es nuestro Padre celestial que va a suplir nuestras necesidades, porque todos, hermanos, tenemos una necesidad diaria. También, hermanos, veremos que Dios dará una provisión diaria. Recordemos una historia del Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel cuando iba vagando por el desierto y ellos salieron de Egipto y después que al ratico que salieron, ¿qué empezaron a decir? Dios, tenemos hambre. Y empezaron a murmurar, empezaron a hacer acusaciones contra Moisés, contra Dios. ¿Y Dios qué hizo, hermanos? Dios envió ¿qué? Maná del cielo, ¿cierto? Y alimentaba prácticamente. ¿Cuál fue la orden de Dios al pueblo de Israel? Que recogieran la porción del día para gastarlos ellos y que al día siguiente Él iba a proveer, ¿sí? Pero al sexto día, el día sábado, que no se guardaba o se guardaba para aquel tiempo, ellos tenían que recoger una porción extra para ese día. Y Él proveía todos los días a su pueblo de Israel. Pensemos también otra cosa, ellos vagaron por más de 40 años en el desierto. Y en el desierto sería que encontraron zapaterías, calzados para, ¿cómo se dice eso? Los que remiendan el calzado, me olvidó la palabra, de los que, o sea, encontraban un taller para arreglar sus sandalias, o encontraban ¿una qué? Una remontadora, sí, puede ser, o encontraban una vitrina con sandalias para que ellos pudieran comprar sus sandalias y poder seguir caminando por el desierto. No, hermanos, realmente Dios proveía para ellos de una forma milagrosa, y Dios provee diariamente para nuestras necesidades, porque todos tenemos necesidades. Entonces, por eso en versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hoy todos tuvimos algo para comer,
Y nuestro Padre hizo esa provisión. Reconozcamos eso hoy, hermanos. Reconozcamos eso hoy. Que lo que tuvimos hoy en nuestra mesa fue provisión de Dios, una provisión diaria. También, hermanos, vemos en esta oración una dependencia diaria a Dios. Aquí esta porción de esta oración nos enseña a depender diariamente en Dios. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, de que no estemos dependiendo diariamente de Dios? Que nos vamos a olvidar de Él. Nos vamos a olvidar, hermanos. ¿Saben? A veces cuando estamos muy bien económicamente, cuando tenemos todo en el hogar, cuando estamos bien de salud, ¿qué pasa con nosotros? Olvidamos al que nos está dando esos beneficios. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 30, versículo del 7 al 9. Dice así: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Segunda petición: no me des pobreza, ni qué, ni riqueza. Manténme del qué, del pan necesario. ¿Por qué? ¿Por qué le está pidiendo eso al Señor? Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Saben, hermanos, el problema a veces de tenerlo todo es que empezamos a olvidarnos de Dios. Saben, en los momentos más difíciles de mi vida es cuando realmente he estado más cerca a Dios. A veces en los momentos en los que todo está fluyendo bien, pues bueno, ahí está Dios presente en mi mente, presente en mi corazón, pero realmente no estoy buscando el rostro de Dios como cuando realmente está pasando algo en mi familia. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos. Y pues realmente aquí muchos de nosotros ya tenemos un plan o algo arreglado para el futuro. Quizás ya tenemos ahorros, tarjetas de crédito, ya tenemos familiares o amigos ricos. Ya tenemos básicamente un plan B para todo, ¿sí? Un plan B para todo. Y estamos confiados en que es más en ese plan B que en la provisión de Dios. Saben, hermanos, nuestro plan A es Dios, nuestro plan B es Dios, nuestro plan C es Dios, hasta la Z, nuestro plan es Dios. En Él es que debemos de depender diariamente. No en nuestras fuerzas, hermanos, no en nuestras capacidades, sino en Él. Hermanos, y a veces Dios permite que llegue esa escasez a nuestras vidas para que dependamos más en Él y más que en nuestros planes y en nuestras fuerzas. Vamos a ver un testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al versículo 13. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. Miren cómo el apóstol Pablo aprendió a vivir a lo largo de su ministerio. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener, ¿qué? Hambre. Imagínense eso, el apóstol Pablo, un servidor de Dios, que dio su vida por el evangelio para que más personas conocieran. Y hubo momentos en su vida que, ¿qué? Que hubo escasez, hubo hambre. Pero, ¿cuál fue la respuesta de él? ¿Cuál fue la respuesta de él? Contentamiento. Contentamiento. Al final dice: así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos.
Aunque a veces pasemos por necesidades físicas, a veces aunque no veamos la provisión de Dios, Jesucristo, debemos nosotros buscar nuestra fortaleza en Jesucristo. Debemos de buscar su reino, debemos de buscar su palabra, debemos buscar su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Eso es fuerte, hermanos. Pues a modo de testimonio, mis padres, y gracias a Dios, han sido buenos trabajadores desde jóvenes. Ellos han podido proveer para nosotros, para nuestras necesidades. Pero hubo un tiempo después de la universidad que mi papá dijo, bueno, ya le ayudé a usted, le di el título, bueno, defiéndase usted sola allá en Bucaramanga. Porque mi propósito era aquí quedarme en Bucaramanga. No tenía trabajo, no tenía como un ingreso fijo, pero pues yo quería quedarme acá en Bucaramanga por la iglesia. Porque aquí había conocido al Señor, aquí me estaba preparando, aquí estaba sirviendo. No quería abandonar Bucaramanga. Y hubo momentos, un periodo en esa transición que no había lo suficiente en mi bolsillo para comprar, para gastar lo necesario, pero Dios fue fiel, proveyó un trabajo a través del pastor Aarón y desde ese momento, bueno, estoy sirviendo, pero fueron momentos tensos, o sea, después de eso yo pues tuve que salir de eso. Estuve viviendo en el Café Madrid con algunos hermanos, con el pastor Félix de la otra iglesia. Duré viviendo unos días en la iglesia, en el Faro, con Johncito, no está por acá, pero realmente fueron momentos donde no hubo como, Señor, pero, o sea, de angustia, sino realmente estaba enfocado en lo que estaba haciendo y fue algo como que ni siquiera se percibió como doloroso, una transición fuerte, sino es un contentamiento en Dios, ¿sí? Y realmente después Dios proveyó un trabajo, aparte del trabajo aquí con la iglesia, y bueno, ahí vamos adelante. Después dimos un paso de fe con mi esposa. Yo apenas tenía el trabajo de la iglesia, duré buscando trabajo en la parte de la ingeniería y hasta el día que me casé, como después de la luna de miel, me llamaron para un trabajo de ingeniería eléctrica y ahí empecé a trabajar en los dos oficios. Pero hermanos, Dios ha sido fiel, hermanos. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No podemos poner nuestra mirada en qué vamos a comer mañana, pasado mañana, sino debemos de poner nuestra mirada es en Dios. Amén, hermanos. En Salmos capítulo 37, versículo 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, Él promete saciarnos, Él promete dar esas necesidades que tenemos diariamente. Hermanos, y si Dios no está proveyendo en sus hogares, si Dios no está proveyendo quizás las necesidades básicas para diariamente en su hogar, quizás Él le está enseñando algo, Él le está enseñando le está enseñando esto, le está enseñando dependencia en Dios, ¿sí? Dependencia en Él. Para que a veces Dios quita algo de nosotros para que nosotros no estemos fijando nuestra mirada en eso, sino fijando la mirada en Él. Versículo 19 en Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Dios va a suplir nuestras necesidades. Sé que en algunos países es más fuerte este tema del alimento, de la provisión diaria. Hay países donde realmente no, si al caso pueden comer una vez diaria, pero aquí en Colombia muy pocos casos se han escuchado de una persona que fallece por causa de alimento. Pero Dios ha suplido,
según las necesidades. Ya, hermanos, para concluir, hermanos, ¿han visto esa necesidad de pedirle diariamente el pan nuestro a Dios? ¿Reconocemos esa necesidad? ¿O estamos como confiados en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros podemos llegar a alcanzar a tener? Pidámosle a Dios, hermanos. Pidámosle a Dios esas necesidades básicas. Hay dos extremos. Algunos no quieren molestar a Dios con estas peticiones. Y hay algunos que realmente solo quieren pedir su propio pan. Están pidiendo solamente a Dios que le provea, que le provea, que le provea, y no han alineado su corazón a la voluntad de Dios. Hermanos, es importante alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y pedirle a Él que provea para nuestras necesidades. Y bueno, hermanos, una pregunta. ¿Cómo está su dieta espiritual? ¿Cómo está su dieta espiritual? ¿Cómo así? Me preguntarán algunos. Hermanos, realmente nosotros no solamente viviremos de pan, como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿cómo está su dieta espiritual? ¿Sí se están alimentando espiritualmente o se están alimentando cada domingo, cada miércoles? Hermanos, nosotros no solamente de pan viviremos. Realmente quien nos da la vida eterna, o quien es el pan eterno es Jesucristo. Jesucristo que dijo en Juan capítulo 6, 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí y tiene vida eterna, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, entendamos una cosa aquí como Jesucristo lo está enseñando. Aquellos que se alimentaron del maná del desierto, ¿qué pasó? Se murieron, ¿cierto? Llenaron sus necesidades físicas, cumplieron su ciclo de vida y ¿qué? Murieron. ¿Sí? Y vamos nosotros por ese mismo camino. Nos estamos alimentando físicamente todos los días, pero va a llegar un día en que nosotros moramos, ¿cierto? Físicamente. Pero ¿qué dice acá? Que el pan vivo que descendió del cielo es Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Y el que comiere de ese pan vivirá para siempre. Jesucristo es el pan de vida. Hermanos, si nosotros comemos de Él, no quiere decir que vamos a comer su carne, sino que le vamos a recibir a Él como nuestro Señor y Salvador. Realmente viviremos para siempre. Dios va a suplir las necesidades físicas, pero realmente Él quiere suplir una necesidad mayor, que es la necesidad espiritual que todos nosotros tenemos. Esa necesidad del pan verdadero, del pan de vida eterna. Así que reconozcamos la vida de Jesucristo como ese pan de vida, ese pan que nos da a nosotros esa vida eterna. Reconozcamos, hermanos, que tenemos una necesidad diaria. Dios nos provee diariamente a nosotros y Dios quiere que vivamos en dependencia diaria a Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a depender diariamente de ti, a reconocer esa necesidad que tenemos de tanto el alimento físico como el alimento espiritual, Señor. Que podamos pedirte a ti con confianza,
sabiendo que tú eres nuestro Padre que va a suplir para nuestras necesidades, que si hay momentos de escasez, que no nos enfurezcamos contigo, Señor, sino que podamos reconocer que tú sigues siendo fiel, que tú sigues proveyendo, que quieres enseñarnos a nosotros dependencia en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a no cambiarte por los bienes que tú nos das, Señor. No, a usar esos bienes que tú provees para nosotros, para tu gloria, Señor. Que pueda ser tú glorificado, pueda ser tú exaltado a través de todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, Señor. Que si en esta noche alguno no ha recibido ese pan de vida eterna, que lo reciba hoy. Que reciba ese pan que da la vida eterna. Ese pan del cual que aquella persona que come no morirá, sino que vivirá para siempre, Señor. Que no ponga sus ojos solamente en sus necesidades físicas, sino también en su necesidad espiritual de un Salvador, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga.